En este episodio de Pangea el Podcast, analizamos el perfil de Jorge Romero, nuevo dirigente del PAN, además de los retos a los que se enfrenta en las elecciones del 2027. También debatimos sobre la Supersecretaría de Seguridad, las reformas planteadas por Omar García Harfuch y la comunicación de crisis implementada por el gobernador de Querétaro. Esto es Pangea el Podcast, el espacio donde se conversa, analiza y debate la actualidad política de México y el mundo, con las voces de Alex Hernández, Santi Cervantes e Ivette del Río. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pangea el Podcast. Una vez más aquí con ustedes agradeciendo sus plays, sus compartidas y sus comentarios para unirse a la conversación. Como cada 8 días estoy con mis socios y amigos de Pangea Consultoría, Ivette del Río. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Tenemos información importante y le agradecemos que se queden todo el episodio, que lo escuchen y lo compartan con amigos y la familia. Y con Alex Hernández. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo de la hora y el lugar en donde nos estén viendo. El PAN vuelve a nacer. Es la noticia que todo el mundo quería. Bravos, ¿no? Hoy aplica el buenas noches. Por fin una grabación donde el saludo de Alejandro encaja a la perfección. Además suena como flash informativo, ¿no? Sí. Un poco. O como, bueno, ya. No vamos a saber de dónde sacó su fuente de saludos. Hoy vamos a abarcar principalmente 2 temas. El que Alex muy amablemente ya nos hizo el favor de compartir, que es la renovación de la dirigencia nacional del PAN. Y vamos a seguir hablando y tratando temas de seguridad que han ocurrido en el país y que no cesan. Pues primero la presidencia del PAN. Después de que ya tenemos a un PRD desaparecido, a un PRI que tiene a un presidente o va a tener a un presidente hasta el 2032 en su dirigencia, pues nos quedaba renovar la del PAN. También falta por ahí la de MC que se dará en los próximos meses o las próximas semanas. Pero en la del PAN tenemos a el exdelegado de Benito Juárez en la Ciudad de México, de nombre Jorge Romero Herrera, que entre muchas declaraciones y muchos señalamientos, sobre todo con su involucramiento en el cártel inmobiliario de la Ciudad de México, llega a la presidencia con una participación bastante baja de los panistas a nivel nacional, que solamente logra el 45% de votaciones, y él obtiene el 80% de este 45% frente a Adriana Ávila. En su discurso de triunfo ofrece disculpas por lo que han hecho los gobiernos panistas y asegura que él viene a ganar elecciones para la próxima elección federal del 2027. Pues un político que ha acusado de varias cosas, sobre todo de actos de corrupción. Claudia Sheinbaum hace señalamientos hacia su persona y hacia su historial político desde la mañanera, citando precisamente a Felipe Calderón, que en un libro habla sobre las corruptelas de este personaje que el día de hoy pues toma esta bandera azul para dirigir al partido el partido blanquiazul, como se le dice. Hoy voy a comenzar con Alex. Alex, ¿eligieron a la persona que va a sepultar al PAN? Eligieron a la persona correcta para que el PAN siga cavando su tumba. El problema de Jorge Romero, el problema del PAN es que en realidad al parecer no tiene los liderazgos suficientes como para elegir a una persona decente dentro de su presidencia. Jorge Romero, ya lo dijo Claudia Sheinbaum, es parte de ese cártel inmobiliario, tan mentado cártel inmobiliario, que pareciera que los que toman decisiones dentro del PAN no pudieron poner dentro de la terna a personas que intentaran tener el historial más limpio posible, ¿no? Ahora, hay algo que decía el colega Mike Delgadillo, un asesor en comunicación política también, acerca de lo que requiere el PAN. El PAN requiere, en primera instancia, liderazgo, que es parte fundamental. Veremos si Jorge Romero, aún a pesar de todo ese historial que tiene, puede darle ese tema de liderazgo. Pero otra de las cosas que también requiere justamente el Partido Acción Nacional es un cambio en la imagen. El blanquiazul necesita urgentemente cambiar completamente la imagen, así como el PRI, lo hablamos en su momento, requiere una renovación de imagen
También el Partido de Acción Nacional requiere un cambio, no nada más en sus estatutos, sino en cómo se ve el PAN de la dirigencia para afuera, cómo lo ven los votantes, por qué ha habido un fracaso tras fracaso por parte de Acción Nacional en las últimas votaciones existentes. ¿Y por qué, aun cuando forman parte de las fuerzas políticas más importantes en este país, existe una distancia tan grande, muy grande, entre Morena y el PAN por cuestiones de electores? Ahora, un dato importante que hay que tomar en cuenta es que solamente el 48% del padrón nacional de panistas fue quien votó en esta elección, en donde gana avasallantemente Jorge Romero. Ahora, hay una ventaja dentro de todo esto para el PAN, que la agenda conservadora está tomando relevancia no nada más en México, sino a nivel mundial. Lo vimos recientemente con Estados Unidos, lo hemos visto con Argentina, lo hemos visto con Uruguay. Latinoamérica está siendo también una cuna de una agenda conservadora, en donde esta agenda de izquierda, en donde esta agenda progresista está arrinconándose un poco y dejando inclusive a nuevas generaciones. Vimos, y lo platicábamos en el podcast pasado, que los jóvenes votaron en Estados Unidos por una agenda conservadora como la de Donald Trump, de derecha, inclusive un tanto retrógrada la podríamos denominar, y que hoy el PAN puede, si se pone a hacer una estrategia clara acerca de su electorado y de lo que tiene que hacer para tomar poco a poco un poco más de terreno, puede enarbolar esta agenda de derecha, esta agenda conservadora que no nos gusta a nosotros como ciudadanía, bueno, a nosotros como ciudadanía de izquierda, pero que está tomando relevancia a nivel mundial. Bueno, la verdad es que un cambio de imagen de este tipo de partidos también es complicado, sobre todo actualmente que Morena controla la agenda y que la gente ya tiene una percepción muy marcada de lo que es estos partidos de oposición. Tal vez quien ha dado un poco de esperanzas o un poco de innovación en esa parte es Movimiento Ciudadano, sin embargo también poco a poco pareciera que no logra dar ese paso importante para hacer la oposición que en este momento debería de ser, precisamente por la crisis en la que se encuentran los partidos del PRI, del PAN y bueno, y nada más porque el otro ya no existe. Ivette, en el momento en el que llega este nuevo dirigente al PAN, lanza prácticamente un ultimátum al gobierno federal diciendo que solamente le va a dar una oportunidad a Claudia Sheinbaum para negociar y para que se sienten a platicar. A lo cual responde Claudia Sheinbaum desde la mañanera y además responde Luisa María Calde a través de redes sociales diciendo, bueno, y este señor pareciera que no tiene suficientes problemas internos como para que además quiera venirse aquí a golpear con nosotros. El PAN no ha perdido nada en todo este tiempo y vemos con su elección del nuevo presidente. Sí, bueno, creo que además Jorge Romero se enferma de poder a los 2 minutos de que ni siquiera le entregan ya como, no sé cómo se llame, constancia de que ya es dirigente nacional, porque será hasta el día miércoles donde se realice este acto protocolario. Sin embargo, bueno, pues es una diferencia abismal entre el 80 y el 20% de ambos candidatos y con una participación de menos del 50%, y ya cree que tiene la capacidad de poner ultimátum al gobierno federal y a dar ya estos primeros encontronazos con el oficialismo y con otros partidos. Creo que sí es muy importante la renovación de la dirigencia del PAN. Creo que da una muestra al final a otros partidos como el PRI que es necesaria. Sin embargo, se equivoca de perfil y es probable porque no haya un perfil idóneo para un partido como el PAN. Yo sí infiero un poco en el caso de Alejandro, que habla de que sí, la derecha y la ultraderecha está ganando impacto, sobre todo en países latinoamericanos, y bueno, ahora con el triunfo de Trump es importante. No creo que ese sea el momento que esté viviendo el PAN en México. Tiene 85 años, Acción Nacional en el país. Este es el dirigente número 27 y lo comentábamos en un episodio, hace unos episodios, sobre que solo una mujer ha tenido de dirigente, que fue Cecilia Romero Castillo, solo 2 meses en el 2014.
Y todo viene mal a partir de las elecciones del 2 de junio. La catástrofe es inminente en cada uno de los partidos, pero cuando ha tenido la oportunidad de gobernar, lo habíamos platicado también en este espacio, pues la ha regado totalmente, ¿no? Jorge Romero promete ganar las elecciones del 2027, cuando en el 2 de junio apenas ganaron Aguascalientes con Xóchitl Gálvez. Tiene estos primeros encontronazos. Creo que más allá de mostrar carácter, tendría que mostrar otra cara de, consenso, más allá de pugnas en este momento, porque creo que no es como el momento ideal. Un dato importante, Marco Cortés recibe al PAN en 2018 con 11 estados. Sí. Después del 2 de junio pierde Yucatán y mantiene 4 estados, que es Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes y Querétaro. Ese es el reto de Jorge Romero ahora, de que en el 2027 continúe por lo menos en esos 4 estados. Es un reto muy grande para un partido y para una crisis política que vivimos en el país, con un oficialismo que supera el 80%, ¿no? A nivel nacional. Pero además el perfil de Jorge Romero es polémico en todos sus aspectos y pareciera que ese es el perfil que están buscando las dirigencias de los partidos políticos. Más allá de perfiles idóneos que construyan un partido en ruinas, si bien no es el PRD, pero el PAN tiene muy malos números, tal vez mejores que el PRI, sí. Pero incluso Movimiento Ciudadano tiene mejores números que el PAN en tema de número de población, ¿no? Entonces, pertenecer a este supuesto cártel mobiliario, estas investigaciones, los Oceans, que fueron muy famosos en la alcaldía Benito Juárez, donde pues estaba Taboada, Mauricio Tabe, y este personaje Christian Bonn, que ahora está detenido precisamente por eso, pues es complicado para que sea este perfil quien construya un partido político en ruinas. Lo que sí me parece que, lo comentaba hace un momento contigo, creo que se equivoca Claudia de darle espacio al libro de Felipe Calderón y diciendo que, ven, esta persona dice en su libro de Decisiones Difíciles, que él es líder del cártel inmobiliario. Está legitimando la versión de Felipe Calderón, y al hacer eso podríamos pensar que incluso todo lo que ha dicho Felipe Calderón de Genaro García Luna en sus 2 libros que ha escrito, pues también está dándole la razón en muchos aspectos. Entonces creo que ahí se equivoca un poco, porque pues ahora recordemos que ella no es militante, porque ella renuncia a la militancia de Morena, es presidenta y debe consensar también con todas las fuerzas políticas, y creo que ahí tambalea un poco. Veremos si le alcanza un Jorge Romero para el PAN y en las próximas elecciones gane todo lo que promete hasta este momento. Sí, pareciera increíble que el punto en general, en caso de ustedes, y coincido con ustedes, es que no tenga más opciones el PAN. O sea, no puede ser que de toda una estructura nacional sigan eligiendo estos perfiles. Y además es interesante porque él solo se pone la soga al cuello diciendo que va a tratar de modificar los estatutos para que precisamente si no gana elecciones, lo saquen, para que no ocurra lo que pasó con Marco Cortés. Y también podemos ver inmediatamente después de su triunfo la división que ocurre en Morena, porque hay un video donde le empiezan a gritar corrupto, que donde lo están entrevistando, los mismos panistas le gritan corrupto, y él, la forma en la que reacciona dice saludos a la persona que te mandó, ¿no? Hablando del PAN y de panistas y de gobiernos panistas, vamos a pasar a nuestro segundo tema del día, que tiene que ver con la violencia en el país. En este caso, lo ocurrido en el estado de Querétaro, en el bar de Los Cantaritos, el 9 de noviembre, el lugar donde se llevó a cabo una balacera, en donde hubo 10 muertos, que el día de hoy ya sabemos que iban tras de Fernando González Núñez, conocido como La Flaca, que es un líder del cártel Jalisco Nueva Generación y guachicolero de la zona. Y al parecer, o según las investigaciones que están llevando a cabo, era él y otra persona las que en verdad tenían relación con el crimen organizado, y las otras 8 personas fallecidas eran personas civiles que simplemente se encontraban en un lugar desafortunado, en un momento desafortunado. Hablamos también de Querétaro, que es un estado que parecía ser una zona franca del país, en la cual no ocurría nada por distintos motivos. Siempre se ha dicho que es un lugar que es habitado por
tanto por personas de la élite política como de la élite del narcotráfico. Entonces era considerada una zona franca. Sin embargo, esta balacera se da como resultado de una balacera que hubo 3 días antes, en la cual hubo 3 muertos más, y se cree que fue una reacción, o por lo menos eso es lo que Mauricio Curi ha dicho ante los medios de comunicación. ¿Qué ocurre en el país? La violencia va a seguir escalando y va a llegar a todos los puntos, incluso las zonas francas y las zonas que se ven hasta cierto punto tranquilas en todo el país. ¿O qué va a ocurrir por parte del gobierno federal y su actuar frente a esta creciente oleada de violencia, que además casualmente ocurre también con la entrada de Claudia Sheinbaum al gobierno? Sí, bueno, no quisiera que pudiera pensarse que normalizamos la violencia al inicio de un sexenio, pero pareciera que es parte de estas pugnas que se realizan justo al inicio o cambio de administración y que sucede en todos los niveles de gobierno, lamentablemente. Harfuch se reunió recientemente con esta Comisión de Seguridad del Senado justo para entregar unas propuestas a las reformas constitucionales, entre ellas el artículo 21 constitucional, donde se le da capacidades de investigación y a la Secretaría de Seguridad Pública y crear la supersecretaría, ¿no? con un supersecretario como él, y una ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que me parece que pues, es una novedad y que pues promete pues los resultados en su Estrategia Nacional de Seguridad de la presidenta. Apenas lleva 39 días con esta estrategia y bueno, justo hoy en la mañanera da algunos resultados, ¿no? Sin embargo, la seguridad hemos dicho que es un tema transversal donde será muy difícil que un gobierno llegue y promete que todo va a ser seguro. Lo que está pasando en Sinaloa, por ejemplo, creo que ha superado los niveles no solo de una crisis institucional, sino también de gobernabilidad de las personas que viven allá. Yo quiero rescatar algo que pasa en Querétaro. Hay hechos importantes, ¿no? Hay una masacre que ahora, lo que hace es revelar la presencia de 5 cárteles de narcotráfico en un estado que considerábamos era de los más seguros del país. 10 personas mueren, 13 personas lesionadas. Sin embargo, lo que hace Mauricio Curi en el tema de comunicación de crisis me parece muy rescatable porque las líneas discursivas que se avienta en su video son precisas y menciona mucho el tema de dar la cara. Me dijeron que yo no diera la cara y cómo no la voy a dar si yo soy el encargado de gobernar este estado. Y esto es muy importante cuando en un estado como Querétaro, aparentemente tranquilo, sucede una crisis como esta y puede implementarse un tema de pánico, de incertidumbre, y entonces tú sales con dar un mensaje que te permita, pues, no solo liderar respuestas coordinadas, sino también dar mensajes de calma. Eso es muy importante, pero además lo que hace Mauricio Curi es que coordina sus acciones con el discurso. Es decir, no solamente da a dar un mensaje nada más de estamos haciendo lo necesario, se está haciendo esto o aquello, sino realmente lo está haciendo. Y eso es muy importante, sobre todo porque algo que me salta mucho y me parece que deberían de hacer todos los gobiernos hace un llamado a la responsabilidad digital sobre el tema de la infodemia, la desinformación y este pánico que se pueda generar, ¿no? Entonces, recordemos que en crisis la información siempre genera certidumbre y la certidumbre debe de venir desde los gobiernos, en este caso estatales, acciones inmediatas, y los liderazgos deben demostrar siempre este papel responsable, pero sobre todo visible, que exista. Y lo digo porque precisamente el gobernador de Sinaloa hizo todo lo contrario y tenemos los resultados. Veremos qué pasa si solo queda como un hecho aislado, ¿no? con este discurso de Iván por alguien, o realmente hay una crisis ya de inseguridad que se perpetra en Querétaro, donde consideramos que no pasaba. Retomando un poco el tema que mencionaba Ivette sobre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que antes conocíamos como SSPS, ¿no? Y ahora ya incluso hubo ahí un cambio en su comunicación también, su comunicación social por parte de la Secretaría, que ahora solamente se van a hacer llamar como seguridad.
Y sobre esta reforma del artículo 21, Alex, que en realidad es una reforma y una acción que realizó en su momento Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y que le dio buenos resultados en cuestión de seguridad. ¿Está listo el país para recibir este tipo de acciones que funcionaron en la Ciudad de México? Bueno, la pregunta es, ¿podemos repetir acciones que sirvieron en la Ciudad de México en todo el país? ¿Funciona igual? No funciona igual, sin embargo, es un modelo a escala mucho más pequeña. El hecho de que haya sido en la capital, además funciona porque es la urbe más grande en nuestro país y una de las más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, el poder regionalizar esa estrategia de seguridad a las diferentes zonas del país, en donde incluso el tema de delincuencia y el tema de seguridad es completamente diferente cada una de las zonas, porque podemos ver desplazados por el crimen organizado en Chiapas, por ejemplo, pero el huachicoleo en Guanajuato, pero las células más grandes de los cárteles de droga que se encuentran en el norte del país. Entonces, todo esto conlleva un ecosistema completamente diferente con sus características completamente diferentes en cada una de las zonas. ¿Se puede replicar? Sí se puede replicar, pero se tienen que hacer modificaciones propias de las zonas en las que se va a activar esta estrategia de seguridad. Lo que pienso que sí es bastante rescatable es y lo platicábamos cuando se dio a conocer la nueva estrategia de seguridad, la utilización de inteligencia para investigar delitos y anticipar incluso esos delitos. Sí hemos visto un cambio de estrategia en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Es cierto que ha sido mucho más confrontativa, sí, incluso dentro del proceso de repeler las agresiones del crimen organizado. Hace poco veíamos en Sinaloa algunos videos en donde la misma Secretaría de la Defensa, hoy Defensa, parece que no, seguridad, ¿no? O defensa. No, defensa. Ya ni me acuerdo. Lo cual quiere decir que no ha funcionado esa estrategia. Están atacando o contraatacando los disparos de lo que parecía un grupo del crimen organizado. Entonces, sí estamos viendo un cambio de paradigma dentro de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, a diferencia de la de López Obrador. Que podríamos incluso, bajo la dinámica del anterior gobierno, poder también culpar un poco al anterior gobierno, claro, por la paciencia y por la pasividad que hubo a la hora de intentar contraatacar al crimen organizado y contraatacar la inseguridad de este país. Entonces, en cuanto el gobierno federal se pone manos a la obra a sí trabajar confrontativamente contra el crimen organizado, entonces las escaladas de violencia van a ser considerablemente mayores a los que hubo en una estrategia anterior. Bueno, y también debemos de considerar que es un poco preocupante también, si lo pensamos siendo catastróficos, de que la Secretaría de Seguridad, en este caso Harfuch, también ya tenga acceso a investigaciones por su parte individual y sin tener o sin considerar a la Fiscalía, que en este caso es la encargada de llevarlas a cabo. Pero también es importante mencionar que sí se está cuidando mucho que se mantenga alejado de la Guardia Nacional y que no tenga que ver, en este caso, el Ejército en este tipo de investigaciones que se quieren llevar a cabo. Estamos otorgando demasiado poder a Harfuch y a la Secretaría. Estamos preparando al próximo presidente de México para que tenga todo lo que le falta a Claudia Sheinbaum. Es algo que iremos averiguando y que seguramente, dada la crisis de seguridad en la que nos encontramos en el país, posiblemente en el corto plazo vamos a ir viendo los resultados que se vayan otorgando. Pero además es parte del discurso, porque a diferencia del sexenio pasado, donde también, sobre todo en la recta final del sexenio pasado, el problema prioritario debió de ser la seguridad, y en donde la secretaria de Seguridad Pública estaba casi ausente del tema. Hoy sí vemos que el secretario de Seguridad Pública es el principal protagonista dentro del gobierno, porque el principal problema del gobierno actual es la seguridad pública. Y justo
están buscando también esta coordinación que no existía con los gobiernos locales, porque dejaban claro, ¿no? El tema de la seguridad pública nacional, pues sí, compete, pero si empezamos desde lo local podremos lograr como el impacto escalonado que se requiere, y creo que podrá ser un comentario no muy popular, pero en estos momentos de crisis de seguridad que estamos viviendo en el país, no nos queda más que confiar en lo que están haciendo y que pues den los resultados que se quieren, porque además es un planteamiento muy distinto y no tenemos certezas de decir, sabes que no va a funcionar porque no funcionó con aquel persona. Creo que están haciendo un planteamiento muy distinto y pues esperemos, no solo por un tema político, sino por un tema de seguridad nacional, ¿no? Ahora se empalman dos cosas va a ser muy complejo porque se empalman dos cosas bastante grandes. Uno, este cambio de sexenio que ya lo decía Ivette, hay siempre un reacomodo de las piezas, pero además hay un reacomodo del cártel más grande del país por la desintegración de una de sus cabezas y una de las corrientes de este cártel, y entonces empieza a ser todavía más enarbolante el tema de inseguridad. Sí, no cabe duda que sin duda el tema de seguridad ha sido el tema que ha opacado el inicio del sexenio de Claudia Sheinbaum, a pesar de que no ha sido fácil, en este caso también el tema del Poder Judicial, o en su momento se estuvo acaparando la atención, y sin embargo el tema de seguridad es un tema que día a día aumenta y que pues, no se le ve un pronto desenlace. ¿Algo más que quieran agregar, Ivette? Sí, pues vamos a estar pendientes porque justo en este momento se está discutiendo la posible reelección de Rosario Ibarra de Piedra al frente de la CNDH, que sería catastrófico, pero todo apunta a que va por ahí. Estaremos muy pendientes y posiblemente lo estaremos comentando en el próximo episodio ya más a fondo de todo lo que representa. Interesante ahí porque además Eureka, que es la propia asociación que encabezó su madre durante muchos años, ha dicho que no le parece una buena idea que ella sea la próxima. Bueno, que se reelija, mejor dicho, ¿no? Al frente de la comisión. Alex. De igual forma, pienso que la CNDH debe ser un tema prioritario para esta semana por lo que representa además ante la cuestión de inseguridad Claro. de la que estamos hablando. La CNDH es justo la cereza en el pastel para defender todas las libertades y todos los derechos de la ciudadanía. Al igual que lo que está sucediendo con la relación Trump-México, ya habló Marcelo Ebrard para decir, bueno, si Donald Trump nos va a querer poner aranceles del 25%, pues nosotros vamos a reaccionar de la misma manera. Sí, ahí sí no cabe duda que el hecho de que seamos ambos socios comerciales, el número uno Sí. uno del otro, también nos da ciertas armas para poder negociar. Pero bueno, es algo que iremos viendo cómo sucede en estos próximos días. Estamos contentos de que sigan con nosotros, que sigan viéndonos. De repente ahí tenemos mejores números que el capítulo anterior y esperemos que así vaya aumentando. Muchas gracias y esto fue Pangea el Podcast. Hasta luego. Bye.